¿qué tal? Bueno, hoy nos metemos de lleno en un tema que es un clásico, un infaltable de la UNACOM, el trastorno de pánico y la agorafobia. Vamos a revisar los puntos clave, los de alto rendimiento, desde cómo enfrentarlo en la urgencia hasta el manejo fino que nos piden las guías chilenas. Así que, empecemos. Imaginen la escena, servicio de urgencias 3 de la mañana. Llega un paciente y les dice esto: Doctor, doctora, siento que me voy a morir. Esta frase enciende todas las alarmas. Los síntomas son reales, el miedo es absoluto y nuestro desafío diagnóstico acaba de empezar. Aquí, la calma y la precisión son todo. Bien, a ver, para poder entender el cuadro completo, el trastorno crónico, primero tenemos que ir a la base, a la unidad fundamental de todo esto, la crisis de pánico. ¿Qué es exactamente una crisis desde el punto de vista del DSM-5? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que buscar? Y aquí el DSM-5, que es nuestra guía, es súper claro. La define así: una aparición súbita de miedo o malestar intensos. Fíjense en las palabras clave: súbita, máxima expresión en minutos. Esto es fundamental porque no hablamos de una ansiedad que va creciendo de a poco durante el día. No, esto es una explosión, un pic que llega rapidísimo y abruma al paciente. ¿Ok? Y para que sea una crisis de pánico hecha y derecha, necesitamos que se cumplan al menos 4 de estos síntomas. Y aquí fíjense, está el gran desafío en la urgencia. Miren la lista: palpitaciones, dolor torácico, sensación de asfixia. ¿A qué les una? Exacto. Perfectamente podría ser un infarto, una embolia pulmonar. De ahí la dificultad y la importancia del descarte. Pero mucho ojo acá, porque tener una crisis de pánico, incluso varias, no es lo mismo que tener el diagnóstico de trastorno de pánico. El trastorno no es solo la crisis, es lo que viene después de la crisis. Son las secuelas, el miedo que se instala y empieza a cambiar la vida de la persona. Y aquí está el criterio que define todo, el que nos hace pasar de crisis aislada a trastorno. Necesitamos al menos un mes con una de dos cosas o ambas. O el paciente vive con un miedo constante a que le vuelva a pasar, a esa sensación de morir, o, y esto es muy importante, empieza a cambiar su vida para evitar esas crisis. Deja de subir al metro, evita los supermercados. Esa evitación es el sello del trastorno. Y hablando de evitación, llegamos a la agorafobia. Un punto fundamental: la agorafobia puede ir de la mano con el trastorno de pánico, sí, pero también puede existir sola. Y por favor, desterremos el mito. No es miedo a los espacios abiertos, es mucho más específico. Es el miedo a estar en un lugar donde, si me da una crisis, escapar sería difícil o vergonzoso, o nadie podría ayudarme. Y esto es lo que le pasa al paciente en su día a día. El trastorno deja de ser algo abstracto y se convierte en esto. El metro se vuelve una trampa. El supermercado un laberinto de ansiedad. Hacer una fila es una tortura. Literalmente, el mundo del paciente se va haciendo cada vez más pequeño a medida que la evitación avanza. Bien, ahora entramos en el terreno más delicado, lo más importante para la práctica clínica, y por supuesto para el UNACOM. Tenemos a este paciente enfrente con dolor en el pecho, palpitaciones, sensación de muerte inminente. Y nuestra única prioridad, la número 1, es descartar que se esté muriendo de algo orgánico. Esta tabla es su checklist mental en la urgencia. Esto es lo que tienen que tener en la cabeza sí o sí. Cardiovascular, infarto, arritmias, respiratorio, ojo con el TEP. Endocrino, un hipertiroidismo puede dar un cuadro idéntico. Recuerden siempre, en agudo, el diagnóstico de trastorno de pánico es fundamentalmente un diagnóstico de exclusión. Ok, entonces, con esta lista de sospechosos en mente, la pregunta del millón es: ¿qué exámenes pido? ¿Qué es lo prudente y necesario para hacer un descarte seguro sin caer en un estudio excesivo e innecesario? El enfoque tiene que ser inteligente y dirigido por la clínica. A ver, un electrocardiograma en un adulto con este cuadro es prácticamente obligatorio. No se discute. Una TSH es súper rentable porque la patología tiroidea es una gran imitadora. El resto, como un hemograma o los electrolitos, bueno, ahí ya depende del contexto específico del paciente que tenemos enfrente. Perfecto. Ya descartamos lo grave, ya tenemos nuestro diagnóstico psiquiátrico. ¿Y ahora qué? Ahora el tratamiento. Y aquí nos vamos a guiar por lo que dicen las guías MinSal, que están muy alineadas con la evidencia internacional y proponen un manejo escalonado y multimodal. Y miren, antes de siquiera pensar en una receta, el primer paso, y quizá el más poderoso, es la psicoeducación. Es sentarse con el paciente y explicarle, con palabras simples, qué le está pasando.
Decirle, tu sistema de alarma corporal se está disparando sin un peligro real. Los síntomas son horribles, lo sé, pero no te van a matar. Solo con eso ya empezamos a ganar la batalla. Y el tratamiento de elección, el gold standard, es la combinación de dos pilares. Por un lado, la terapia cognitivo-conductual, o TCC, que va a trabajar sobre los pensamientos catastróficos y la evitación. Y por otro, los fármacos, principalmente los ISRS. ¿Por qué juntos? Porque atacan el problema desde dos frentes distintos y su efecto es sinérgico. Es la estrategia más potente que tenemos. Y aquí va una perla clínica, de esas que salvan tratamientos y que seguro preguntan en el examen. Cuando iniciamos un ISRS, como la sertralina, la clave es Start Low, Go Slow. Empezar con dosis muy bajas, 25 miligramos, la mitad de la dosis mínima. ¿Por qué? Porque al principio pueden causar una inquietud, una ansiedad, que irónicamente se parece a una crisis de pánico. Si empezamos muy fuerte, el paciente lo abandona. Así que titular lento es la clave del éxito. Y esta es una advertencia directa de la guía MinSal y una pregunta de examen casi segura. La recomendación es un no rotundo agregar benzodiazepinas de forma rutinaria. Ojo con eso. Su papel es súper acotado, quizá un par de semanas, como un puente hasta que el ISRS empiece a funcionar. El riesgo, la dependencia. Y ese es un problema que no queremos crear. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer un resumen con los puntos de máximo rendimiento. Esto es lo que no se les puede olvidar de cara a Leunacom. Punto 1. Identificar el cuadro completo. No se queden solo con la foto de la crisis de pánico. En la viñeta clínica, tienen que buscar activamente ese mes de preocupación o, más importante aún, la conducta de evitación. Ahí está el diagnóstico del trastorno. Punto 2. Y esto es innegociable. Descartar organicidad. En la urgencia, la prioridad siempre es la seguridad del paciente. Antes de poner el sello de psiquiátrico, hay que estar razonablemente seguro de que no es un infarto, un TEP o algo similar. Tercero, el tratamiento de elección. Si la pregunta es ¿cuál es el manejo óptimo a largo plazo?, la respuesta correcta es la combinación TCC más ISRS. Ese es el gold standard. Y cuarto, el rol de las benzodiazepinas. Tienen que tenerlo clarísimo, no son el tratamiento de fondo. Son una herramienta para el control de síntomas al inicio, un parche, un puente corto, mientras el verdadero tratamiento, el ISRS, hace efecto. Uso limitado a corto plazo y con plan de salida. Y para cerrar les dejo esta pregunta, que es en el fondo la esencia de todo el enfoque inicial. Frente a un paciente así, en la urgencia, con la duda en el aire, ¿qué es lo primero que se debe hacer? La respuesta siempre es proteger al paciente, descartar lo peor. Recordar eso es lo que define a un buen médico, mucho más allá de cualquier examen.